Hola, yo soy Mercedes Caro Sandoval, la coordinadora, ¿no?, y productora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Hoy vamos a hablar del futuro de una de las manifestaciones más interesantes de la cultura afrocubana, que es la religión afrocubana. Me gustaría analizarla desde dos puntos de vista. De África llegaron personas de muchísimas partes del continente, pero las que más impacto tuvieron fueron aquellas personas o grupos o tribus que pudieron recrear en Cuba sus propias religiones africanas. Y uno de esos casos es la regla de Congo, que es creada por los esclavos traídos del Congo, la regla Bakwa, ¿verdad?, que es por la gente llegada de Calabar. La más interesante y quizás la más compleja es la llamada santería o regla de Ocha o regla Lucumí, ¿verdad? Vamos a analizarla desde dos puntos de vista rápidamente. Primero, el punto de vista histórico. De dónde viene, a dónde va. Y después, desde el punto de vista sincrónico, qué funciones tiene. Bueno, indudablemente la santería tiene raíces muy profundas en la religión yoruba de Nigeria, ¿verdad? Muy interesante, la gente de Nigeria en Cuba se le llamaba Lucumí, un nombre que prácticamente después desapareció, después del siglo XVII casi no se usó, pero en Cuba se quedó con el nombre de Lucumí a todas las personas que venían del área de Yoruba y hablaban el idioma que ahora se le llama idioma Yoruba. La regla de Ocha o Lucumí es la que ha tenido mayor arraigo en el pueblo. En realidad sus orígenes están más que nada en la provincia de La Habana y de Matanzas. En los años 50, por ejemplo, en Cuba mucha gente había oído de ella, pero había personas en Pinar del Río y aún en Oriente que nunca habían tenido contacto con los practicantes de esa religión. Es una religión minoritaria con una reputación no muy buena, de que era de gente de ignorante, que practicaban la magia, etcétera, etcétera. Después del año 50 y la revolución, esta religión ha tenido unas manifestaciones ha pasado de ser una religión afrocubana y se ha convertido en una religión prácticamente gran parte del mundo, con seguidores no solamente en la América Latina, donde tiene muchos, sino también hasta en el Japón. O sea, se ha transformado de ser una religión africana que llega a Cuba y se convierte en una religión afrocubana, y ahora se ha convertido en una religión con adeptos de todo tipo de extracción racial y cultural. Eso te demuestra que es una religión sumamente dinámica, una religión que cambia y se adapta a las circunstancias de los creyentes. Y en estos momentos está floreciendo en la sociedad postindustrial, o en la llamada sociedad postindustrial, sobre todo entre personas marginadas, porque son o inmigrantes o no son parte de la cultura del grupo dominante, por ejemplo en los Estados Unidos. Así que esta religión está floreciendo en muchos lugares donde la diáspora cubana la ha llevado. En muchas ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo en Los Ángeles, en Chicago, en New Jersey, en Miami ni se diga. En Puerto Rico prácticamente hay más babalao que en Nigeria. Y tiene adeptos en muchísimas partes del mundo. Esta religión siempre ha demostrado la plasticidad de cambiar de acuerdo con las necesidades de los creyentes, ¿verdad? De forma que desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿verdad? Es una religión que ha tenido y ha asumido características de otras religiones con que ha tenido contacto. En Cuba, por ejemplo, por supuesto, la santería es como una especie le dicen sincretismo de la religión católica practicada sobre todo en el Mediterráneo y la religión yoruba. La palabra sincretismo tiene como una mala reputación y no debe de tenerla, porque prácticamente todas las manifestaciones culturales humanas son sincréticas. Hay que tener en cuenta que España, ¿verdad?, los primeros españoles que llegaron a América
viene de la parte más sincrética de la cultura española, que es Andalucía. Andalucía se libera de los musulmanes el mismo año en que se descubre la América. Y por lo tanto, los andaluces son individuos que estaban bastante acondicionados a lidiar con personas de otras religiones y de otras culturas, ¿verdad? Y esa situación crea cierta ambigüedad, cierta, a veces hasta confusión y hasta anacronismo, pero eso es característico de las sociedades y culturas sincréticas como es la cubana. Okay. Desde el punto de vista funcional es muy interesante la historia de la santería, ¿no? Funcional quiero decir de por qué funciona, qué función desempeña en la sociedad esta religión. Yo estudié la santería cuando estuve estudiando mi tesis doctoral, la hice en la santería en la Universidad de Madrid desde el año 62 al 66, ¿verdad? Un estudio pues académico, contando con todas las fuentes históricas, etcétera, etcétera. Cuando llego a Miami me encuentro que la santería está aquí floreciendo. Y yo misma, a pesar de mi background antropológico de historia cultural, digo, bueno, ¿y qué hace esta religión aquí en una sociedad postindustrial? Me doy cuenta de que había cosas que, por ejemplo, no eran frecuentes en Cuba. Las personas que eran creyentes se ponían los collares rituales y los exhibían para que lo vieran. Se usaban los brazaletes rituales también, en otras palabras, abiertamente. Y me pongo a preguntarme por qué en una sociedad postindustrial está ocurriendo un fenómeno como este. Para empezar, con la caída de la República de Cuba en manos de los Castro, empezando el periodo revolucionario, ocurren transformaciones en Cuba que van a, de una manera o de otra, afectar enormemente a la sociedad cubana. Una de ellas, por supuesto, es que la Cuba anterior a Castro era una sociedad bastante progresista, una sociedad con una república que duró un poco más que 50 años, tenía el presupuesto más alto para la educación, un ministerio de salud pública que había logrado erradicar de Cuba todas las plagas. La última plaga que hay en Cuba fue en La Habana en los años 16 o 17, que fue una plaga de cólera y se acabó. En otras palabras, era una sociedad sumamente progresista, muy interesante. Cuba, de todas las repúblicas hispanoamericanas, era la más hispanófila. El cubano ha visto en España siempre como a la madre patria, y en estos momentos vamos como en peregrinación a ver los lugares donde nacieron nuestros abuelos y bisabuelos. La razón por esa afiliación tan fuerte con España es interesante. Cuba es la última parte de las colonias españolas que se libera, junto con Puerto Rico, del gobierno español. Por lo tanto, es colonia de España por un siglo más que el resto de Hispanoamérica. Eso hace, durante ese siglo, el siglo XIX, muchos de las personas que abandonaban España se iban a Cuba porque era donde único había gobierno español. O sea que los emigrantes, en vez de irse para Uruguay o Paraguay, ven a Cuba como mucho más atrayente porque estaba todavía como parte de la corona española. Así que Cuba es más española en cierta forma que lo fuera cualquier otra de las repúblicas hispanoamericanas. También es interesante, Cuba quizás era la más negrita, conocedora de sus raíces africanas, de los antecedentes culturales de muchas de sus costumbres, antecedentes culturales africanos, consciente de las fuentes africanas que nutrieron la creación de la cultura criolla cubana. También Cuba, es interesante, era muy proamericana, por lo menos desde el punto de vista de los negocios. Cuba ya tenía en los años 50 las raíces de crear una economía de turismo importante. Muchos de los cubanos de clase media hablaban el inglés.
era un país lo que facilitó el que pudieran asimilarse, aculturarse en los Estados Unidos cuando vino el terrible desarraigo de la revolución que trajo la revolución cubana. Bueno, cuando uno estudia las funciones que normalmente llena una religión para la sociedad donde está, son las siguientes, y vemos cómo se cambia el énfasis de estas funciones. La primera función de una religión es explicar ciertos fenómenos que la cultura o la sociedad donde está esta religión no tiene explicaciones. O sea que explicar con mitos, leyendas, etcétera, el origen del sol, el origen del calendario, por qué el sol sale por el este, por qué se pone por el oeste, ese tipo de qué crea las tempestades, qué crea el trueno. En el África, la religión yoruba explicaba todos estos fenómenos con sus riquísimos mitos, por ejemplo, sobre el trueno con Changó, con el fuego, con Changó también, explicando todos estos fenómenos de una forma mitológica. Esa función en Cuba perdió importancia porque las tradiciones, los nuevos conocimientos científicos eran mucho más creíbles y mucho más aceptados por la sociedad que la mitología que trajeron los africanos. Sin embargo, la mitología de los africanos, como es tan bella, es tan poética, tan mística, prevalece y se queda como parte de la, digamos, la tradición histórica romántica de la nacionalidad. Otra de las funciones de las religiones, donde quiera, es crear un sistema ético y moral, ¿verdad? Lo que está correcto y lo que es incorrecto. Ese también en Cuba pierde un poco de la importancia porque está enfrentando a un sistema ético-moral que es parte de la cultura occidental y que está muy arraigado en el catolicismo, ¿verdad? O sea que hay un caso como de ambigüedad cultural y moral, pero pierde la importancia que hubiera tenido o que tenía, por ejemplo, la religión católica en cuestiones de moral y de cívica. Otra función que llegan a las religiones en todas las sociedades es de crear una sensación de identidad. En nosotros los que creemos, ¿verdad?, vis a vis a las otras personas que no creen. Y por lo tanto, con rituales comunales, acentuar ese sentimiento de identidad. Eso en el África se ve, por ejemplo, en la función que tiene la religión en fomentar el cultivo, por ejemplo, de los ñames o de que sean frondosas las cosechas, etcétera, etcétera. Esa función la pierde en Cuba. Y esta religión se vuelve mucho más interesada en resolverle problemas al individuo, a la persona, ¿verdad? Otra función que tienen las religiones es la de crear un sistema de salud, ¿verdad?, que mantenga la salud de los individuos y que la cure a los enfermos. Esa función en Cuba, la religión africana va a desarrollar todavía mucha más amplitud. O sea, muchos cubanos en el siglo XIX, aún personas que no eran negras, empiezan a practicar o a ser partícipes de rituales de origen africano porque estaban quebrantados de salud. Y en el siglo XIX la medicina moderna no había logrado lo que logró en ese mismo siglo y poco después, y tampoco había acceso a doctores en toda parte de la isla. O sea que esa función y la función de crear una especie de identidad son un poco acentuadas. Pero lo más interesante es que una de las funciones de la religión es de crear en el grupo un sentimiento de solidaridad, ¿verdad? En la religión africana en Cuba, en particular la santería, cuando la persona se inicia en la santería, adopta a toda una familia de personas que se han hecho santos con el mismo padrino que ellos tienen. Y se crea una especie de una familia extendida.
Y con la pérdida que ocurre del valor de la familia extendida en la sociedad moderna, este otro tipo de familia extendida, que es la familia de los individuos que han sido iniciados por tu padrino o tu madrina en esta religión, sirven como una especie de sustituto y muy útil, porque le da al individuo un sentimiento de pertenecer, le da mucho apoyo, le da un calendario, que pudiéramos decir, social bastante nutrido. Hay que ir a casa del padrino los viernes, los sábados, vaya, es muy interesante. El valor que tiene esta familia extendida que se logra a través de la santería. De forma que, ¿qué pasa? Que cuando viene la revolución de Castro es extremadamente secular, atea, intenta sustituir todas las creencias religiosas con la membresía en el Partido Comunista y persigue sobre todo las religiones que tienen organizaciones centralizadas, como es la religión católica o las religiones protestantes, o que tienen conexiones con el extranjero, como sucede con estas religiones cristianas. A la religión yoruba o la santería también se le persigue, porque ellos al principio se veía a la religión como una enemiga de la revolución, pero como no era ninguna verdadera amenaza a la revolución, son menos perseguidos que lo fueron los católicos, que por ejemplo, sacerdotes que no habían nacido en Cuba fueron expulsados. La revolución inmediatamente intervino en las escuelas privadas de la religión católica. La revolución tuvo un gran impacto en la vida religiosa cubana, porque se impuso un sistema completamente secular, completamente ateo, y la membresía en el Partido Comunista era la que abría las puertas de oportunidades a la gente, mientras que si tú eras católico, por ejemplo, y ibas a la misa, pues muchas de las oportunidades de ir a la universidad o de conseguir un buen trabajo desaparecían. O sea, en cierto sentido los cristianos fueron mucho más perseguidos que las personas que seguían a la santería. Hay que tener en cuenta que el cubano siempre ha sido muy ambiguo con respecto o muchos de los cubanos, con respecto a su manera de practicar la religión. El cubano es famoso porque yo soy católico a mi manera, y son santeros a su manera y son espiritistas a su manera. ¿Qué pasa? Que una religión como la religión yoruba, que llega a Cuba y empieza a desarrollar sistemas adaptivos a la nueva sociedad, empieza a aceptar creencias y rituales característicos de otras religiones. La santería, pues, más que nada se sincretizó con el cristianismo mediterráneo que había en Cuba, pero también cogió mucho del kardecianismo espiritista que llega a Cuba en el siglo XIX. También cogió mucho de las religiones congas, del bantú, de manera que no es una religión que se ha caracterizado por una ortodoxia, todo lo contrario, una religión que se ha caracterizado por su adaptabilidad a distintas situaciones. Y en la situación que se crea en la Cuba revolucionaria, ¿no? Es una situación de escasez, es una situación de falta de control. La persona en Cuba no decide si puede ir a una universidad o no, todo lo controla el gobierno. No decide si puede comprar una casa o no, eso es el gobierno. En situaciones de falta de control, normalmente muchas personas van a buscar cierta ayuda sobrenatural para, a través de la magia, sentirse que están en control. Y eso influye muchísimo en la expansión de la santería. Yo recuerdo que la última vez que yo estuve en La Habana, en el año 60, fui a ver a una medium, y me dijo la medium que no hice más que llegar, y me dijo, dentro de 2 semanas te llega la visa.
Yo me tengo que sonreír ahora porque era, me imagino que la mayor parte de la gente que iba a ver a esa medium estaban buscando salir del país. Ya yo estaba casada con un americano y no, vaya, la forma de interpretarme no estaba acertada. Pero en situaciones de falta de control, muchas personas acuden a la magia. O sea, el triunfo de la santería se debe a que ha cambiado en muchas formas, adaptándose a las necesidades de los creyentes. Lo que existe en Cuba es una situación de un país donde la gente lo que tiene es que sobrevivir, resolver. Y la religión santera, la santería, está encaminada a buscarle soluciones a los problemas y resolver. No está interesada en la otra vida, o muy poco interés en la otra vida, no exige esas exigencias morales que muchas de las muchos grupos cristianos exigen, de manera que está como orientada hacia resolver el presente. Es una demuestra una especie de amoralidad, ¿no? En el sentido de que no es que sean inmorales, sino que aceptan muchas conductas que en otras religiones no serían aceptables. De esa forma es orientada hacia el presente, orientada a resolver problemas materiales más que espirituales, no interesado en la otra vida, sino en resolver ahora. Todo eso la ha hecho muy atractiva, sobre todo a personas que están viviendo en la sociedad que es ahora Cuba, o que están en países multitudinarios como este país, pero que no son parte de la cultura dominante. Los ayuda a adaptarse, a resolver problemas en situaciones de falta de control, en situaciones de conflicto de identidad, estar entre dos culturas. Esta religión ha sido sumamente efectiva en atraer a ese tipo de población. Entonces, por ejemplo, en México hay curandería, pero es que tú no puedes comparar la religión ocha o santería con la riqueza que tiene el ritual, mitológica, musical, ¿verdad? Con la curandería, que no está organizada, que no tiene ese dogma o esa riqueza de leyendas, de música, etcétera. Hay que también tener en cuenta, y no quería olvidarlo, que a Cuba en el siglo XIX le llegó la crema innata de la sociedad yoruba. Eso, pocas veces se habla de eso. En Nigeria, durante el siglo XVII, XVIII y XIX hubo una enconada guerra entre el reino de Oyo, que está al norte de Nigeria, que es la parte de donde viene el rey del trueno y el orisha del trueno, Chango, ¿verdad? Y otras áreas subyacentes. Bueno, en el siglo XIX Hoyo cae y vienen para la América esclavos, ¿verdad? Que provenían de las mejores clases sociales, o sea, que eran altos dignatarios de la religión, altos músicos, con su conocimiento de la mitología, con su conocimiento de la ritual, etcétera, que hace esta religión sumamente atractiva, sumamente interesante y que acucia mucho académicos a estudiarla. Muchas gracias. Espero que los orichas nos protejan a todos.